Gracias. Bueno, chicos, ante todo, buenas noches. Nuevamente nos encontramos, creo que nos encontramos en uno de los módulos primeros, no lo recuerdo bien. Bueno, vamos a continuar con el día de hoy. Tenemos esta fecha y la fecha 29, ¿verdad? Eh, bueno, es un gusto estar con ustedes y bueno, vamos a iniciar la clase para que nos pueda alcanzar algunas preguntas, algunas consultas que puedan tener y luego ya vernos el día 29, después de Navidad. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a dejar de poner la cámara porque en esos momentos he estado teniendo problemas con el internet, así que eh, vamos siguiendo la clase, ¿ok? Entonces vamos a compartir pantalla, ¿ya? Y vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema importante que básicamente también ustedes lo conocen, ¿ya? Pero creo que alguien está, vamos a silenciarlo, que está con su audio prendido. Es un aspecto muy importante dentro de las labores, ¿no? Dentro de nuestras labores como enfermera, ¿no? Para aquellas personas que en su mayoría realizan trabajos asistenciales, ¿no? Y pues generalmente dentro de toda esta atención que se le da al paciente, ¿no? Durante todas estas horas que uno puede brindar la asistencia a los pacientes, ¿verdad? Necesitamos tener obviamente pues un tiempo también para colocar y escribir, ¿no? Tenemos que escribir, ¿no? El tema de en los registros de enfermería, ¿no? Entonces existen numerosos registros, ¿no? De enfermería, ¿ya? Vamos a tocar los principales, vamos a ver por qué es importante, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que, pues, lamentablemente, ¿no? Eh, o sea, para aquellas instituciones que todavía no tienen los registros en digital, ¿no? Porque hay hospitales que ya tienen sus historias, la historia clínica, ¿no? Y los registros en la cual, pues, se va a ver el tema de enfermería ya digitalizados, ¿no? No sé si en sus trabajos, a ver si de repente puedan contarnos un poco, ¿ya? Si tienen sus historias clínicas ya digitalizadas, o sea, ya no tienen nada que estar escribiendo ni nada de eso, sino todo es a través de la computadora. De los que están presentes tienen o pueden colocar en el chat o pueden decirlo, ¿no? Levantando la manito, ¿no? Y contarnos un poco, a ver. Y yo también les cuento algunas experiencias. De todos los que están presentes, sus historias clínicas o sus registros lo hacen manualmente o lo hacen o están ya digitalizados, o las historias electrónicas que se conocen, ¿no? De los que están presentes en la clase el día de hoy. A ver, vamos a ver, hay una participación, a ver, vamos a ver. Dice, manualmente, ¿ok? Rosario dice manualmente, Lilia manualmente, ¿ya? ¿Qué más? ¿Quién más? A ver, quiere participar. Por ejemplo, creo que en alguna que otra por ahí, alguna institución de Minsa, ¿no? Manualmente Carmen Cancho. Creo que también ya está electrónica, ¿no? ¿Quién más? A ver, nadie de los que están presentes el día de hoy tiene bueno, en el caso de la historia clínica, ¿no? Y los registros de enfermería lo llenan digitalmente o electrónicamente. ¿Ninguno? Bueno, asumo que no, porque ya lo hubieran puesto, ¿no? Lo hubieran dicho. Muy bien. Bueno, en realidad eso se está viendo pues hacia el futuro, ¿no? Esperemos que en algún momento, sobre todo en las instituciones del Estado, ¿no? Porque las clínicas sí son electrónicas, ¿no? No sé si, bueno, yo particularmente no, a ver, no recuerdo ya porque son tantos años que la habré visto, no, pues si fueron manuales, ¿no? Porque hace años que yo trabajé en una clínica y eran manuales, pero alguna que otras por ahí eran las que la computadora, ¿no?
Pero hay instituciones, ¿no? Que sí tienen, algunas de las clínicas, ¿no? Y algunas, por ejemplo, APPs que sí son electrónicas, ¿no? Que sí son electrónicas. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Al futuro, ¿no? Hacia el futuro, esperemos que las instituciones, pues, se actualicen, ¿no? Mejoren sus procesos, ¿verdad? Y, pues, y uno de ellos sea que la historia clínica sea electrónica, ¿no? O que sea digitalizada, sobre todo, ¿no? Bueno, yo les voy a contar una experiencia. Yo trabajé en un hospital donde las historias clínicas eran electrónicas, ¿no? Obviamente que te facilitan toda la vida, obviamente, pues te facilitan toda la vida, solamente pues eh, hay pues dentro de la historia clínica, ¿no? Hay varios ítems, ¿no? Que uno va abriendo y uno va colocando, ¿no? Los registros correspondientes pues al área en la que está, ¿no? Al área en la que está. Y obviamente pues te facilita bastante el trabajo, ¿no? Te facilita bastante el trabajo porque es más rápido, ¿no? Es más fácil, ¿no? En cierta forma no vas a escribir, pues imagínense, en la historia clínica, pues cantidad de papeles, ¿no? Entonces te facilita el trabajo, los procesos, ¿no? Las interconsultas, o sea, todo te facilita porque todo está a través del sistema. Si uno quiere pedir una interconsulta, no sé, alguna especialidad, a través del sistema uno lo hace, ¿no? Si usted, por ejemplo, quieren hacer, no sé, algún procedimiento o de repente el tema de los signos vitales, o sea, es sumamente rápido, ¿no? Sumamente rápido, sumamente ágil, ¿no? Y obviamente esto en pro, ¿no? O sea, en relación a esta automatización, ¿no? De los procesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso obviamente pues le va a disminuir muchísimo tiempo, ¿no? De la carga de trabajo, porque imagínense hospitales que tienen 20 pacientes, ¿no? Solamente hay unas cuantas enfermeras para la atención de aquellos pacientes, entonces imagínense llenar pues 20 historias, ¿no? O llenar todos los registros, porque no solamente son las notas de enfermería, sino una serie de registros que también se tienen que llenar, ¿verdad? Entonces, nos facilita muchísimo. ¿Por qué? Porque generalmente en las historias digitalizadas o electrónicas, ¿no? Ustedes pueden fácilmente ver la, la evolución, ¿no? La evolución médica, ¿no? La evolución médica, ¿no? Y obviamente es entendible, pues porque hay algunas veces que en la mayoría de los casos, ¿no? Tenemos médicos con letras que no se entienden absolutamente nada y uno tiene que perder tiempo estando pues descifrando lo que dice el doctor, ¿verdad? Lo que dice el doctor. Entonces, en cambio, ya pues en la computadora, pues es más fácil, ¿no? Todo es fácil, ¿no? Obviamente también es resumido algunas cosas, ¿no? Y lo más importante también, ¿no? En el caso si estamos hablando también de las notas de enfermería, siguen pues un, una estructura, ¿no? Que también están dentro de de las historias electrónicas, también están, ¿no? O sea, ustedes ya no van a colocar, no sé, si por ejemplo lo hacen a pie, no, ¿no? Sino ya está estructurado, ya saben qué es lo que se va a poner en la primera parte, en la segunda y así sucesivamente, o sea, está estructurado, ¿no? Y inclusive también hay un espacio, ¿no? Pues para ver el tema de los diagnósticos de enfermería, Nanda Ninninok, ¿no? Que en cierta forma también pues es lo que demuestra, ¿no? El trabajo de la enfermera, ¿no? En este caso, el trabajo de la enfermera. ¿Ok? Entonces, esperemos que en algún momento pues eso ocurra en todas las instituciones. Para que ocurra eso, obviamente se necesita dinero, ¿no? Porque para hacer todo ese proceso, toda esa sistematización o automatización, ¿no? Se necesita plata, ¿no? Se necesita presupuesto, ¿no? Y y obviamente, pues, eso, pues, en el tiempo, ¿no? Pues es un proceso muy, pero muy largo, ¿no? Ahora en clínicas, pues, bien más actuales, en las APPs, como por ejemplo las que existen acá en Perú, tienen sus registros electrónicos, ¿ok? Muy bien, entonces, como más o menos dando esta explicación, nosotros como enfermeras, durante todo nuestro proceso, pues,
vamos a, obviamente, pues no solamente el hecho de atender al paciente, sino que vamos a tener que utilizar muchísimos el tema manual, ¿no? En el caso de que no exista lo otro, ¿no? Y obviamente, pues, para colocar ahí, pues, el proceso del paciente, nuestras actividades, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la atención de enfermería. ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos a proseguir. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es un registro de enfermería? Ahí se fue el audio. En cuanto a la definición, es un soporte documental donde queda recogida toda la información sobre la actividad enfermera referente a una persona concreta, valoración, tratamiento recibido y su evolución. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad? Su principal finalidad es la asistencial, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente este está en relación a la atención al paciente, ¿no? Está enfocada a prestar cuidados de máxima calidad, además de la finalidad docente, ¿no? Investigación y de gestión. ¿Por qué? Ahora, el hecho de que de repente las historias clínicas sean manuales, ¿no? Como lo que ustedes comúnmente lo realizan a diario, ¿no? En cierta forma va a tener un poquito de ventaja, ¿ya? ¿Para cuál? Para los estudiantes, ¿no? Porque imagínense, supongamos que los hospitales, porque la mayoría de los hospitales que asumo que ustedes están, son hospitales docentes, ¿no? Entonces van a ir los estudiantes no solamente de enfermería, de medicina, de todo, pues de todas las carreras, ¿no? De salud. Entonces, una historia manual obviamente facilita, ¿no? Que los estudiantes puedan leerlo, puedan verlo, examinarlo, aprender cómo se llena, etcétera. En cambio, una historia electrónica no, es un poco difícil, porque para que ustedes puedan ingresar, cada enfermera, ¿no? En este caso tiene pues su código, su registro, ¿no? Su contraseña e ingresan, ¿no? Ingresan a la plataforma, como se puede decir, ¿no? O al sistema de la clínica o del hospital, ¿no? Y obviamente también ahí no es que ustedes pues van a buscar en todo en todo el universo de pacientes que tenga el hospital, supongamos, van a buscar su paciente, no, porque ya ustedes lo único que hacen es ingresar con su contraseña, su usuario y contraseña, ¿no? Y ahí ustedes van a encontrar a los pacientes ya asignados, ¿no? Pero para ello obviamente existe, ¿no? Un equipo, ¿no? Un equipo que hace pues la gestión, ¿no? Que hace la gestión del tema de la asignación de pacientes, ¿no? El tema de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ustedes ingresan y ahí automáticamente van a una de las pestañas y ahí van a ver todos sus pacientes, ¿no? Todos sus pacientes que están asignados, ¿verdad? Pero eso es un poco difícil para estudiantes. ¿Cómo pueden entrar a ver? ¿Cómo podrían hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo podrían ellos, si están en un hospital que probablemente de repente podría ser un hospital docente, ¿ya? Revisar una historia clínica. Entonces ahí es un poco difícil, ¿no? La verdad que las estrategias no las conozco porque yo he trabajado en un hospital que tenía todas las últimas actualizaciones porque recién se había hecho este hospital, ¿ya? Entonces, o recién tiene ese hospital como seis años aproximadamente, pero obviamente es con todo lo nuevo, pues, ¿no? Con historias electrónicas, pero no es docente. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí sería, pues, cómo enseñarle a un estudiante, ¿no? O sea, cómo enseñarle. De repente, ¿no? Como la enfermera probablemente podría ser, de repente, no se me ocurre, jefe de prácticas, entonces de repente ahí podría tener algunos pacientes asignados y ahí de repente, pues, enseñarles. Podría ser, ¿no? Pero eso, por ejemplo, sería una desventaja, ¿no? O sea, no sería. En cambio, lo otro, no, porque un grupo de estudiantes pueden coger las historias clínicas, ya terminó de hacer sus notas o su evolución al médico, entonces ya los pueden revisar, ¿verdad?
pero más o menos, pero en la mayoría de los casos, obviamente, pues nos facilita la vida, ¿no? ¿Qué más? Permitiendo el análisis que contribuye al desarrollo de nuestra profesión y a la mejora de los cuidados, ¿no? Porque básicamente lo que en los registros de enfermería estamos colocando pues el análisis y todo este proceso, ¿no? Que conlleva pues la prestación de nuestros servicios, ¿no? La prestación de nuestros servicios. Uy, a ver. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de los registros de enfermería? ¿Cuál es el propósito? Pues contribuir al diagnóstico y tratamiento del paciente, ¿no? En el caso, porque obviamente estamos hablando de los registros de enfermería, contribuye al diagnóstico y tratamiento del paciente. Recordemos que nosotros como enfermeras tenemos nuestros propios diagnósticos, ¿no? Que están basados en las necesidades del ser humano, ¿verdad? Que están basados en las necesidades del ser humano, ¿no? ¿No? Y de acuerdo pues a todas las teorías que ya las conocemos, ¿no? Y a las necesidades básicas, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo ello, entonces nosotros vamos a dar nuestros propios diagnósticos, así como existen los diagnósticos médicos, ¿no? Nosotros también tenemos nuestros propios diagnósticos, pero que están basados en las necesidades del paciente, ¿no? Y obviamente el tratamiento del paciente, pero cuando estamos hablando de tratamiento del paciente, ya ahí dentro de los registros, como ustedes lo saben, ¿no? Nosotros no vamos a ir al diagnóstico, o sea, perdón, tratamiento médico en sí, sino a las actividades que nosotros vamos a brindarle al paciente, pues para ayudar a mejorarlo, ¿no? Para ayudar a mejorarlo, ¿no? Si tengo que darle un medicamento, si tengo que cambiarle una sonda o hacerle una curación de heridas, etcétera. ¿Ok? ¿Qué más? Proporcionar datos para evaluar la cantidad y la calidad de cuidados de enfermería, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que los registros de enfermería se someten a auditorías, ¿verdad? Auditorías en salud, por eso se están estudiando la auditoría en enfermería, ¿no? Y obviamente que lo que van a hacer es revisar las historias clínicas, ¿no? Van a revisar las historias clínicas. No van a revisar todas, obviamente, sino van a escoger una muestra, ¿no? Pero de repente ahí, en esa muestra, ¡pum!, sale una de sus historias de ustedes, ¿no? Entonces la van a evaluar, ¿no? Lo mismo ocurre, también igualito, ocurre en las historias electrónicas. También lo mismo, escogen de un universo, escogen una muestra, ¿ya? Y analizan cómo están, auditan esas historias clínicas, ¿correcto? ¿Qué más? Contribuir a la información estadística, ¿no? Porque a través de todos estos registros vamos a sacar, pues, información, ¿no? Selecta para, obviamente, conocer algunas estadísticas importantes, ¿no? Aportar datos para investigaciones, ¿no? En el caso de que se quisiera hacer, por ejemplo, investigaciones basadas en la atención del paciente, ¿no? O investigaciones basados en diferentes temas en realidad, ¿no? Entonces nos va a ayudar un poco, perdón, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A tener esta información. Conocer los requerimientos de los recursos materiales, insumos y equipamientos, ¿no? Aportar datos para el sistema de facturación y de costos. Bueno, si estamos hablando, pues, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre, pues de repente en la clínica, ¿no? Que de repente dentro de su historia clínica, ¿no? Pues podrían ahí tener toda esa información, ¿no? Y programar actividades. Generalmente es lo que se hace también, ¿no? Programar las actividades. Ahora, los registros de enfermería desde la perspectiva ética, ¿no? Ya vamos nosotros un poco ya dándole, o sea, entrando un poco al hecho de que si estamos hablando de la perspectiva ética, o sea, estamos diciendo acá cuál es la ética de enfermería, los valores que pueda tener, pues, estos profesionales frente, ¿no? Frente a la relación con el paciente, ¿verdad? Frente a la relación con el paciente. Sabemos el derecho de los usuarios a tener una información por escrito de todas las lecciones que realizamos, ¿verdad? Entonces, en la historia clínica nosotros tenemos que colocar todo lo que le hacemos al paciente, ¿no? O sea, todas las actividades.
Ojo, todas las actividades, claro, ¿no? ¿No? Entonces, y obviamente tenemos que respetar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad, ¿no? Es importantísimo, ¿no? El secreto profesional, ¿no? Que es, viene a ser pues, esta obligación que tenemos como profesionales, ¿no? De llevar adelante nuestro trabajo desde la autonomía profesional, que es lo que, pues, actualmente se está luchando, ¿no? Porque dentro de estas, dentro de la ley del enfermero, ¿no? Esperemos que en algún momento se vea el tema de la autonomía profesional, ¿no? Y la obligación de asumir nuestras acciones, ¿no? O sea, hacernos responsables, ¿verdad? Hacernos responsables de nuestro trabajo, ¿verdad? Y eso obviamente, por ejemplo, va a ir en relación a algunos indicadores probablemente, ¿no? Indicadores de atención, indicadores de calidad, indicadores de lo que se pueda dar en las áreas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, no sé si acá en Perú sucede, pero creo que en algunas clínicas por ahí sí sucede. Por ejemplo, en la clínica Ricardo Palma sí la escuché la vez pasada porque justamente hablé con la jefa, ¿no? Y ya conversábamos algunas cosas. Entonces se ven algunas estadísticas, por ejemplo, perdón, indicadores, por ejemplo, de la prevalencia o, perdón, la aparición de úlceras o de lesiones por presión, ¿no? Eso, por ejemplo, en otros lugares no se ve, o sea, no hay eh, ¿cómo se puede decir, no? Como una multa, como lo que ocurre en otros países, por ejemplo, en otros países, uno de los indicadores en las áreas de hospitalización es el tema de la aparición de lesiones por presión, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, el paciente ingresa a una clínica o un hospital, ya sin nada, ¿no? O sea, sin ninguna herida, pero en el transcurso de su atención le presentó una lesión por presión o sale con una lesión por presión, ya, a esa clínica le cae una multa y encima le cae pues un problema al equipo de enfermería, ¿no? Que eso, por ejemplo, en el Perú no ocurre. Imagínense, pues, si ocurriese eso en el Perú. ¿Cuántas enfermeras probablemente estemos ahí en la cárcel, ¿no? Pero eso sí ocurre en otros países, sí ocurre en otros países, ¿ya? Y muchas enfermeras, pues, han sido denunciadas por eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, es importante, ¿no? Es importantísimo por ello, ¿no? El cuidado que uno tiene que tener al paciente, la supervisión, porque muchas veces, ¿qué es lo que nos sucede, no? Tenemos tanto trabajo, tenemos tantos pacientes que no tenemos ayuda, ¿no? Tenemos que llenar tantas historias clínicas que en cierta forma dejamos de lado a veces, o de repente, en la mayoría de veces, al paciente, ¿no? Al paciente en sí, que se supone que es mi objetivo, ¿verdad? ¿No? Darle la atención correspondiente, ¿no? Pero eso es lo que sucede. Entonces, esto también va dentro de la ética, pues, ¿no? Va dentro de la ética, nosotros como profesionales, ¿no? Que obviamente, a pesar que de repente existan muchos factores negativos, ¿no? Pues tener que cumplir con nuestro trabajo, ¿no? Y en ese caso, pues, obligación de contribuir al desarrollo profesional también, ¿no? La obligación de contribuir al desarrollo profesional. ¿Ok? ¿Qué más? Ya. Entonces, análisis ético legal de los registros. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que dentro de todos estos documentos, ¿no? Que empleamos, ¿no? Y que obviamente están todo lo que el paciente está recibiendo, ¿no? Todo lo que el paciente está recibiendo, pues ahí estamos hablando de un ser humano, ¿no? Tenemos que respetar la dignidad del paciente, la dignidad humana, ¿no? De esta persona, ¿no? Obviamente el derecho a la intimidad, ¿no? Y obviamente todo eso está en relación al secreto profesional que ya les he comentado anteriormente, ¿no? Y a esta confidencialidad, ¿no? Esta confidencialidad, ¿no? Entonces, en cierta forma,
el equipo de salud, ¿no? Juega un papel como el cura, pues, ¿no? Entonces el paciente te puede decir muchas cosas o vas a tú ver cosas del paciente, ¿no? Vas a conocer de repente la vida del paciente, entonces uno tiene que guardar este secreto profesional, ¿no? O esta confidencialidad, salvo pues que se presente algo que podría estar en contra del paciente o que de repente esto podría representar un daño al paciente, entonces obviamente esto se tendría que comentar, ¿no? Pero con profesionales de la salud, básicamente, ¿no? Entonces, es un aspecto ético-legal, ¿no? Es un aspecto ético-legal. Entonces, ¿qué se tiene que considerar? Algunos elementos a considerar. El secreto profesional es aquello que jamás debe trascender. O sea, ¿qué significa? Que jamás, pues, por ejemplo, si yo sé algún secreto o sé de algo del paciente, entonces nadie más lo debe de saber. O sea, no tiene que trascender, ¿no? No tiene que saberse en todo el mundo, ¿no? Exigencias éticas, ¿verdad? Exigencias éticas. El compromiso, ¿no? ¿Y qué significa el compromiso? Es el compromiso que tengo yo para con el paciente. ¿Verdad? Si yo he identificado una serie de diagnósticos, una serie de necesidades, ¿no? Perdón, una serie de necesidades en relación al paciente, entonces yo obviamente tengo que tener un compromiso para poder tratar de satisfacer todas esas necesidades, porque ese es nuestro trabajo, satisfacer las necesidades del paciente, ¿no? Es la promesa, ¿no? Es la promesa, es el pacto tácito, o sea, quiere decir que yo, al atender a un paciente, ¿no? Yo me comprometo con ese paciente, me comprometo con todo lo que tenga que hacer para poder ayudar a ese paciente, ¿no? Y es algo, pues, un pacto que tenemos, ¿no? Obviamente el paciente no lo sabe, ¿no? Pues imagínense, no vayan a pensar pacto de sangre, ¿no? ¿No? Una cosa así, no, pero es algo algo dado, o sea, no es que yo voy a hacer un pacto con el paciente en sí, ¿no? Y de no divulgar lo conocido durante el desempeño de una profesión, ¿no? Elementos a considerar, naturaleza de la enfermedad, ¿no? Circunstancias, etcétera. ¿No? Porque asumo que en toda su vida laboral que han tenido hasta ahora, igual como yo, ¿no? Entonces hemos atendido tantos pacientes, ¿no? Entonces hemos atendido tantos pacientes que bueno, obviamente hemos adquirido mucha experiencia, etcétera. Hemos sabido muchas cosas de los pacientes, ¿verdad? Nos hemos enterado muchísimas cosas de los pacientes que hasta ni que los familiares lo sabían o lo saben, ¿no? Entonces, y obviamente pues eso forma parte de nuestro desarrollo, ¿no? De nuestro desarrollo, ¿no? Profesional, ¿no? De nuestra experiencia, ¿no? Y obviamente pues vamos nosotros conociendo a los pacientes porque tenemos una relación terapéutica, ¿no? Se forma una relación terapéutica y pues con el único objetivo y la finalidad que tenemos nosotros para con el paciente es de satisfacer sus necesidades, ¿ok? Satisfacer sus necesidades, ¿correcto? Muy bien, ¿ya? Obviamente que en ese interín, ¿no? En ese interín probablemente tengamos algunas experiencias malas, ¿no? Algunas experiencias negativas, ¿no? Que pueden ser agresiones, que pueden hacer faltadas de respeto, ¿no? Bueno, eso está en relación a las agresiones, ¿no? O también otra cosa, ¿no? El hecho de querer eh, a ver, ¿cómo podría utilizar la palabra? Seducirlas, ¿no? Porque también se sucede, ¿no? Le digo por experiencia, ¿no? Entonces, es importante nosotros tener o sea, tener bien claro nuestros objetivos, nuestra finalidad, ¿verdad? Y obviamente si es que sucediese algo, ¿no? Eso se tiene que informar, ¿no? Eso se tiene que informar, ¿correcto? Muy bien, entonces, pero todo lo que les estoy hablando, pues obviamente forma parte de un secreto profesional. Ahora, cuando ocurre algo que ya va en contra, porque también uno tiene que pensar, como, entonces, como colegas, tienen que pensar en sí, en uno mismo. O sea, lo más importante, ¿quién es?
A ver, ¿quién es el más importante en todo en esta relación que yo les acabo de hablar? ¿Quién es el más importante? A ver, díganme en el chat. El paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Ay, perdón. ¿Quién es el más importante? Ya dijeron el paciente. Otra, otra opinión. Exacto. Nosotros. El recurso humano. Exacto. Eso, o sea, nosotros tenemos, no sé si usted, bueno, asumo que usted, que la mayoría que está presente, habrá recibido un curso de RCP. Un curso de RCP o un curso de soporte vital básico. Y en los cursos, bueno, yo también dicto esos cursos, en los cursos que se imparten de RCP y de soporte vital básico, nos dicen, ¿quién es más importante? ¿La víctima o el personal que le va a atender? Te dicen sí o no, no lo decimos, ¿no? O lo preguntan, ¿quién es más importante? Entonces, eso siempre tienen que ustedes grabárselo en la cabeza. Lo más importante es el recurso humano. O sea, nosotras, ¿entienden? Nosotras. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos bien, no vamos a atender bien a ese paciente. Si nosotras, supongamos que tenemos un problema, que no sé, problema en la casa, problema que no me alcanza el dinero, problema porque me peleé con mi marido, o problema que, un montón de problemas que puede existir, ¿no? O de repente alguien falleció, o de repente tuvo un accidente, no lo sé. Eso va a afectar en nuestro trabajo, quieran o no, va a afectar, ¿entienden? Entonces nosotros no te preocupes, Mariela. Marisela, perdón, no te preocupes. No te preocupes. Estamos aquí recién todavía. Entonces, nosotros tenemos que estar bien. Si nosotros, es como cuando nos dicen, ¿no? Si tú vas a atender a un paciente, tienes que estar bien físicamente, ¿no? Psicológicamente. Imagínense si yo de repente estoy enferma, me voy a trabajar con la gripe, con esto, porque bueno, en fin, dolor. ¿Ustedes creen que van a poder atender bien al paciente? No, no van a poder atender bien al paciente. No lo van a poder atender. Entonces, su compromiso ya se rompió, ¿me entienden? Su objetivo ya no es el mismo, o sea, ya no se va a cumplir ese objetivo. Porque si ustedes tienen problemas, no se va a poder atender al paciente bien, ¿no? Entonces ya esa relación terapéutica ya se rompe, pues, ¿no? Entonces es por eso es importantísimo que uno debe de estar bien, o sea, uno tiene que darse el valor que le corresponde, ¿ok? Uno tiene que darse el valor que le corresponde. Ahora, obviamente, pues, en la realidad, ya, en la realidad, y siendo un país latinoamericano, ¿no? Porque nosotros no somos los únicos países, ¿ya? Que están abarrotados los hospitales, que no hay recurso humano, eso también influye. Porque si no, imagínense, pues, vayan acá nomás a la Avenida Salaberry, ¿ya? Vayan a la Avenida Salaberry, ¿qué pasa en la Avenida Salaberry? A ver que me diga, a ver, ¿qué es lo que sucede en la Avenida Salaberry? ¿Qué han observado? ¿Qué observan en la Avenida Salaberry que les ha llamado la atención? ¿Nada? Siempre, bueno, los que trabajamos por ahí, ¿no? Los que trabajamos por ahí, ¿qué vemos? Las huelgas, pues, las protestas, ¿no? Las huelgas, las protestas, las carpas donde pernoctan ahí nuestros colegas para exigir un buen trato, ¿no? Miren, ahí estamos viendo la parte laboral, ¿no? El tema de sueldos, ¿no? Que no hay una estabilidad laboral. Entonces, ¿ustedes creen que eso no afecta? Eso afecta y va a afectar en la atención al paciente también. O sea, en conclusión, el que va a sufrir es el paciente, pues. Es por ello, pues, que en cierta forma las enfermeras, ¿no? Bueno, yo soy enfermera, tenemos esa mala imagen, ¿no? De que, ay, sí, que reniegan, ay, que son unas renegonas, que no sé qué, no sé cuántos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, en cierta forma, no se las hemos ganado, podría ser, pero tampoco no ven los factores que han podido influir, ¿no?
los factores que han podido influir para que se generen todas esas cosas, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces hablando de eso es algo pues complejo y bastante, ¿no? Pero nuestro objetivo, o sea, si ya somos, nosotros somos así, o sea, tenemos que valorarnos en el sentido de que tenemos que estar bien para poder atender bien al paciente, si no, ya ese compromiso se rompe, ¿ok? Muy bien. Ahora, yo no digo que no protesten, ojo, no, tampoco vamos a hablar del tema sindical, pero yo creo que en cierta forma hay momentos y situaciones que uno debe de reclamar. Eso sí es verdad, eso sí, uno debe de reclamar, porque a veces hay injusticias que uno tiene que reclamarlas, ¿no? Y sobre todo en la parte laboral, eso sí yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero también hay algo que ya eso es una opinión propia ya. A veces en la vida no te puedes pasar peleándote toda la vida, o sea, toda tu vida profesional no te la puedes pasar peleando. ¿Y saben por qué les digo? También les te lo digo por experiencia, ¿no? Porque uno termina mal, ¿no? Y uno se puede deprimir porque en algún momento de repente no vas a poder conseguir lo que tú quieres y lo que tú estás luchando, ¿no? Sobre todo en el tema de estabilidad laboral y ustedes saben pues que eso va a ir en relación a las políticas que se dan en el sector, ¿no? Pero lo importante es que como profesionales ya voy hacia una opinión en realidad, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, ¿no? Lo importante es que nosotros estemos bien, ¿no? Tratemos de buscar lo que queremos, ¿no? Si de repente en ese sector o en algo no nos va bien, no nos sentimos bien, entonces probemos otra cosa, o sea, probemos en otro lado, ¿ok? Muy bien. La confidencialidad es el aspecto de la intimidad del enfermero, conocido a través de la actividad sanitaria, derecho a controlar la información sobre él, a la autonomía, a la libertad personal, respecto a su intimidad, ¿no? Y privacidad, información dada al paciente, su valoración, diagnósticos y evolución son propiedad del paciente, ¿no? Entonces, hay que respetar la confidencialidad, ¿no? ¿Qué más? Y en el hecho de mejorar la calidad de atención, porque cuando estamos hablando del tema de calidad de atención, pues involucra un montón de procesos. O sea, no solamente es el tema de que mejoremos el tema de los registros, ¿no? Porque para hablar de calidad de atención implica muchos procesos, ¿correcto? Implica muchos procesos. Pero dentro de ellos, obviamente, pues, en relación a los registros, ¿no? ¿Ya? Que pueden contribuir al desarrollo disciplinario y profesional, ¿no? Entonces, favorecerá al desarrollo, a la existencia de documentos con constancias de actividades realizadas, o sea, por eso es importante que en los registros estén ahí colocadas las actividades que uno realiza, ¿no? Todas las actividades que uno realiza, por ejemplo, órdenes médicas que el médico te la pueda dar, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento, ¿no? Puede que exista algún problema, ¿no? Alguna denuncia y lo que les va a salvar es la historia clínica, ¿ok? Lo que les va a salvar es la historia clínica. Y si ustedes no colocaron algo, ¿no? Que estaba en relación a algún tipo de atención, entonces ahí vamos a ser las responsables. En cambio, si todo se coloca, ¿no? Tal hora coloqué tal cosa, tal hora le hice tal cosa, etcétera, ¿ya? A tal hora el médico me comunicó esto, que se le coloque esto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues vamos a salir de las responsabilidades, ¿no? Pueden ser sometidos a análisis y comparación posibilita el intercambio de información sobre cuidados, mejorando la calidad de atención, ¿no? Les cuento un caso, ¿no? Les cuento un caso, no voy a decir el hospital, obviamente no lo voy a decir, ¿ya? Y lamentablemente en ese caso falleció una enfermera, ¿ya? Falleció una enfermera. ¿Qué pasó? Eh, Esta enfermera, pues tenía una enfermedad oncológica, ¿no? Y pues estaba recibiendo tratamiento, ¿ya? Entonces el médico hizo prescripción, ¿no? Una mala prescripción, ¿ya? Se confundió en vez de, no sé, de 0,0, supongamos, no es un ejemplo, bueno, no recuerdo muy bien la prescripción en sí, pero supongamos que
se tenía que colocarle al paciente 0,05, supongamos, ¿no? 0,05 de medicamento, él colocó 0,50, ¿ya? Entonces, eso lo colocó, es la prescripción del médico, ¿no? Y obviamente, pues, en la prescripción del médico generalmente se tiene que seguir, ¿no? Pero ahí va también el criterio profesional de la enfermera, ¿no? Si yo sé, tengo conocimientos, tengo experiencia, soy especialista, ¿verdad? Y sé que de repente no es la prescripción correcta, entonces yo tengo que, obviamente me tengo que dar cuenta, ¿no? Y le tengo que decir al médico que, doctor, mire, ¿qué pasa? Usted está colocando una dosis sumamente alta, ¿no? Frente a la dosis que le corresponde. Pero lamentablemente siguieron las indicaciones y a la enfermera le colocaron y falleció. O sea, falleció. Y así, falleció inmediatamente, inmediatamente. ¿Ok? Entonces, obviamente que se abrió un proceso, pues, ¿no? Ahora, no sé en qué habrá acabado, la verdad no lo sé, ¿ya? Pero sí sé que se comenzó a investigar. Entonces, eso sucede, ¿entiendes? Eso puede suceder. Entonces, por eso es importantísimo colocar todo en la historia clínica, todo, ¿no? Y a veces de repente por falta de tiempo, por pereza, porque es así, porque tenemos tantos pacientes, ¿ya? No colocamos todo, solamente colocamos un resumen. Pero deben de colocarse todo, 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 ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, recuerden que los pacientes, ¿ya? ¿Por qué están en el hospital los pacientes? Los pacientes están en el hospital no porque están bien, sino porque tienen una dolencia, ¿no? Sino porque tienen una enfermedad y esa enfermedad no les deja vivir, ¿no? No les deja estar bien, no les deja estar con su familia, no les deja disfrutar de sus hijos. Por eso están en el hospital, ¿no? Entonces, si nosotros cometemos un error, ¿no? Imagínense cómo va a terminar ese paciente, ¿ya? Y tenemos pacientes y pacientes. Hay pacientes que, en cierta forma, pues, eh, no vas a tener ningún problema, pero también hay pacientes que son sumamente problemáticos, ¿ya? Y les digo porque, pues, por ejemplo, ¿no? Yo trabajé en una zona, ¿no? Del Callao, que los pacientes, las personas que viven en el Callao son completamente distintas a las personas que viven en Lima, ojo, ¿ya? Entonces, por el simple hecho, y se los digo porque yo he trabajado ahí, yo he trabajado casi más de 6 años ahí. Muchas veces el hecho de ser de una zona que es conocida, media peligrosa, ¿no? Sienten el derecho de querer hacer lo que quieren, ¿no? Reclamar, etcétera, ¿no? De mala forma, ¿no? De repente, ¿no? Y muchas agresiones se han visto, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces, van a reclamar, pues, van a denunciar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que nosotros tener cuidado, pues, ¿no? Sobre nuestras acciones, responsabilidad sobre nuestras acciones desde el punto de vista moral, ¿verdad? Punto de vista moral y profesional, ¿no? La ausencia de registros puede entenderse como una falta por el equipo de salud que pone en cuestión si asume o no la responsabilidad de su actuación. Por eso, nuevamente, lo que yo les estoy indicando, ¿no? Es importante colocar todos los registros y que estén presentes todos los registros, ¿no? Que estén presentes todos los registros. Y pues básicamente la que generalmente es la responsable de la historia clínica, ¿no? Porque en realidad el responsable es el médico de toda la atención, es la enfermera, pues, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, tenemos que ser muy observadoras, muy cuidadosas en eso, ¿no? La responsabilidad. Perspectiva ética, desde la perspectiva ética, ya el derecho de los usuarios a tener una información por escrito de todas las acciones que llevamos a cabo, eso es importante, ¿no? Es importante, ¿ya? El derecho de los usuarios a la intimidad y confidencialidad, el secreto profesional, ¿no? Y todo lo que ya hemos estado mencionando, ¿no? En las diapositivas anteriores. Ok, entonces hay formularios hospitalarios, ¿no? Entonces, dentro de los registros que nosotros vamos a manejar, ¿no? Está la historia clínica, ¿no? Y es pues una documentación o registro que objetiva la actuación de los profesionales intervinientes, o sea, no solamente nosotros, ¿no? En la atención de un paciente, ¿no?
comúnmente internado en un establecimiento. Su finalidad primera es el registro de la atención médica del paciente, lo que se ha encontrado, lo que se ha pensado y lo que se ha hecho en relación a esa atención. ¿Ok? En relación a esa atención. Entonces, la historia clínica como tal, ¿no? Representa una responsabilidad profesional de carácter técnico, legal y administrativo, ¿no? De carácter técnico, legal y administrativo. No sé si ustedes, bueno, acá me voy a salir un poquitito, nada más un minuto, ya, no sé si ustedes, en Netflix, si no me equivoco, sí, en Netflix hay un, hay una película de un enfermero. Bueno, yo hasta ahorita, la verdad, déjenme decirles, ¿ya? Que he visto, pues, muchísimas series, Grey's Anatomy, ¿no? Un montón de series que con relación a salud, ¿ya? Que muy poco se habla de la enfermera. Pero cuando se habla de la enfermera, ¿no? O sacan una serie, la representan, o sea, no sé, no la representan tan bien. No sé si ustedes han visto, ¿no? Creo que había una serie donde había una enfermera de pelo chiquito, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Y que tenía como que un vicio por ahí, ¿no? O sea, hasta ahorita no he visto algo que sea, pues, o que saquen algo, pues, que se vea el trabajo en sí bien, ¿no? Y hay una serie ahí en Netflix de un enfermero, pues, que mataba a los pacientes, pues, ¿no? Sobre todo a los adultos mayores, ¿no? Que estaban ya en las últimas, ¿no? Y él los mataba, pues. Les Ujú. daba una dosis fuerte de un medicamento y los Y lo pacientes mataba. fallecían, ¿ya? Y fallecían. Entonces eso está en Netflix. Pero ¿por qué les digo eso? No les digo porque, pucha, ¿no? Mi profesora me ha dicho que hay un enfermero mata pacientes, ¿no? Que no sé qué. No, sino para que ustedes se den cuenta cómo funciona el tema de la prescripción, el tema de cómo hacen el tema a ver. Sí, yo lo vi, buena película para reflexionar. Ajá, sí, ajá, ya, de cómo se hace la atención, ¿no? De cómo, si ustedes se dan cuenta, cómo es, qué tal control del tema de los medicamentos, ¿no? Y ¿cómo se llamaba esta serie? Nurse Jack, creo que se llamaba Nurse Jack, y también la otra, que no recuerdo, o sea, salió hace años, ¿ya? Y el control de los medicamentos es tal que no es como acá en Perú, que, sí, que el medicamento está aquí en su cajita, que no sé qué. No, ahí ustedes tienen que ingresar un código, ustedes ingresan su código, por ejemplo, no sé, supongamos que cada enfermera tiene un código, ¿no? Ustedes para sacar ese medicamento y dárselo al paciente, ustedes tienen que ingresar su código. Por eso todo está obviamente esas historias clínicas son electrónicas, son sumamente avanzadas, pues, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ingresan su código y ustedes colocan ahí tal medicamento, listo, ¡pum! Sacan el medicamento, es como una caja fuerte, ¿no? Sacan el medicamento ya y se lo entregan, bueno, le entregan o sea, no le entregan, sino se lo dan al paciente, ¿no? Pero eso está registrado en la historia, está registrado en el control del medicamento. Entonces, cuando existe, por ejemplo, problemas éticos, legales de relación a la atención de salud, van y revisan, comienzan a decir, ahí ustedes, ¿qué van a mentir? Ustedes no pueden no van a poder mentir ahí, o sea, no mienten, o sea, porque ahí está registrado que a tal hora usted ingresó su código, sacó este medicamento que está indicado al paciente tal, ¿no? Porque sí tiene que colocar, pues, paciente, ¿no? Todo eso, ¿no? Y todo sale ahí, todo, no es como en la historia clínica, ¿no? En la historia clínica manual si se equivocan, sacan a la hoja y, bueno, si se puede también. Hacen un borrón, una cosa así, ¿no? Y lo cambian, ¿no? Entonces, eso. Entonces, y ahí se ve bastante el tema del control, ¿no? Bastante el tema del control. Y obviamente no solamente para el tema del control de medicamentos para el paciente, sino para el tema también del que se roban los medicamentos, porque ustedes saben que en países como por ejemplo Estados Unidos es un país con con una tasa alta de abuso de medicamentos, ¿no? De abuso de medicamentos, ¿no? Y bueno, pues si sigo hablando, les podría decir que hay una serie que es buenaza también, que podrían verla, ¿no?
que es como el tema en relación a los medicamentos también, que es muy buena, muy buena, muy buena. Ya en la otra clase, si me acuerdo su nombre, les digo cuál es, pero es muy buena. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede ahí? Ya, mejor les cuento la otra clase, mejor, mejor. No vamos a avanzar, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Técnico debe reflejar los caminos diagnósticos seguidos, ¿no? La conducta prescrita y su resultado. Legal es un documento a prueba de o prueba de la atención médica, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una auditoría y hay un problema ahí, se detecta, ¿no? Pues obviamente el profesional puede ir a la cárcel, ¿no? Administrativa porque actúa como declaración jurada de la atención brindada. Entonces, los registros de enfermería es un documento que precisa los cuidados a la persona, la familia y la comunidad, ¿no? Sirve para validar el desempeño laboral, ¿no? Anotar toda observación o datos sobre el paciente, familia y comunidad. Las notas de enfermería es el documento de mayor valor y confiabilidad que la enfermera utiliza para comunicarse con el equipo de salud, reconocido por las instituciones como el único medio idóneo capaz de acreditar un hecho de referencia y administrativa, ¿no? Que refleja la cantidad y calidad del trabajo de enfermería brindado. No sé, por eso las notas de enfermería lo más importante, ¿no? Porque ahí está todo lo que ustedes han hecho, ¿verdad? Porque ahí está todo lo que ustedes han hecho. Entonces es la parte más importante, es uno de los registros más importantes de los registros que pueda tener la enfermera, ¿no? Su utilidad se centra fundamentalmente en su valor legal y como instrumento de gestión e indicador de calidad que permite realizar auditorías médicas a fin de evaluar, optimizar y garantizar la calidad de los servicios prestados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un videíto, espérenme un segundito, ¿ya? Para que vean un poquito sobre eso. A ver. Justamente sobre las notas de enfermería. A ver, ¿dónde está? Ya, vamos a ver un videíto. Justamente sobre el tema de las notas de enfermería. Notas de enfermería. Hola, ¿qué tal? Me llamo Eddie. Y sí, yo hoy te mostraré y te guiaré sobre cómo hacer las notas de enfermería. Este video formará parte de una serie de cómo hacerlas. Toma en cuenta que debes de tener lápiz y papel para poder tomar nota. La mente recuerda mejor las cosas cuando las escribes. Bien, ¿qué es una nota de enfermería? Bueno, esta es una de las partes más importantes de la hoja de enfermería, ya que contiene observaciones importantes del paciente, físicas, emocionales y mentales. Es un registro de los cuidados de enfermería durante el turno relacionado a la evolución, tratamiento y la educación brindada, y que sirve de modo de historial y de consulta para otros profesionales del equipo multidisciplinario de la salud. Existen varias formas de hacer notas de enfermería, pero hoy veremos un formato con variaciones mías, el cual se me hace más simple para mí y para muchos de los estudiantes con los que he estado. Bueno, para esto, recuerda suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Primero y claro, debes de realizar una exploración física, completa y detallada antes de realizar la nota de enfermería, ya sea cuando te entreguen al paciente o cuando pases a tomar los signos de rutina. Estrictamente no debes escribir o reportar nada sin antes haberlo verificado tú mismo. Todo lo escrito será una prueba en un caso legal. Recuerda, esto solo es un pequeño formato de cómo yo hago la nota de enfermería. Esto es como una guía. Ya agregarás o quitarás dependiendo de tu paciente. Primero lo divido en cómo encuentro el paciente cuando recibo el turno. Como sabrás, cada turno, ya sea el matutino, al vespertino o el nocturno al matutino, se entrega el turno y entregamos a los pacientes. Si quieres un video de cómo es esto, recuerda suscribirte, ya que serás el primero en ver estos videos. Bueno, cuando nos entregan al paciente tenemos que revisarlo plenamente.
En esto, mis principales puntos a revisar a mi paciente son sus herramientas de identificación, preguntándole su nombre y su fecha de nacimiento, el nivel percibido de salud y bienestar de sí mismo, ya sea si tiene algún dolor, si tiene alguna molestia en tanto al servicio, en tanto a la enfermera, en tanto a nosotros o cualquier cosa. Si tiene alguna protección para la prevención de caídas. Sigamos. El estado neurológico. En esta es mi primera impresión. Observa emociones y el estado de ánimo. El habla. Observa si el habla es clara y coherente. El nivel de conciencia. Revisa a la persona en base a tu escala de Glasgow para saber si está alerta o muestra letargia, estupor o hiporreflexia. Y la orientación. En persona, sitio y tiempo. Recuerda, los niveles de conciencia también los podrás evaluar y poner en tu nota de enfermería. Debes incluirlos. Debes incluir si es alerta, está en confusión, tiene letargia, obnubilación, estupor y coma. También deberás hacer una evaluación de tus pupilas, ya sea que estén isocóricas, con miosis, midriasis o anisocoria. Pasamos al apartado de tegumentos. En este apartado me refiero a cualquier tipo de descripción o condición de la piel que tiene el paciente. Puedes tomar como referencia el color, que tenga cianosis, palidez o ictericia, o que el color de su piel sea adecuado al tipo de test. La humedad, en dado caso que tenga diaforesis o sequedad excesiva. También puedes revisar el llenado capilar. Esto también es de suma importancia. Que esté con algún tipo de edema. Lesiones. Presencia y tipo de lesiones cutáneas. En dado caso, úlceras por presión. Esto es muy importante checar al paciente, por eso de la cabeza a los pies, ayudándote, preguntándole al mismo paciente. Sistema cardiovascular. En este apartado me refiero más que nada a los signos vitales, que estos sirven como un tipo de referencia para poder valorar qué tan bien está funcionando el sistema cardiovascular. En este aspecto será la frecuencia cardíaca. Deberás valorar la frecuencia, el ritmo, la potencia, la tensión arterial. También deberás hacer mucho hincapié si está dentro de los valores normales de tu paciente. Y también la tensión media. ¿Vale? Aquí lo puedes describir como tal. El sistema respiratorio. Aquí de igual manera englobamos todo en cuanto al sistema respiratorio y a los signos vitales. En este caso será la frecuencia respiratoria. Aquí debes de describir la frecuencia, la profundidad, el esfuerzo, el ritmo o cualquier ruido indicado si se percibe en la inspiración o en la expiración. Por eso es importante revisar los campos pulmonares de tu paciente. También te puedes guiar por la saturación de oxígeno. En este caso variará dependiendo de la zona en que estés. Por lo regular, aquí en México es de 90 a 100. Esto dependerá mucho sobre la altura del mar que tengas en tu territorio. Así que te pido te informes. Bueno. 3 razones para reunirse con los misioneros en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aprende. Sistema digestivo. En este apartado deberás describir todo lo relacionado al abdomen y órganos abdominales. Debes de tener en cuenta la piel, si hay distensión, si hay cicatrices, obesidad, hernias, equimosis o algún tipo de descripción. Debes auscultar si hay ruidos intestinales y debes palpar si hay masas, algún tipo de hernia o dolor a la palpación o rigidez. Recuerda, esto es una guía de cómo hacer una nota de enfermería. Desarrollarás y anotarás tu nota de enfermería muy enfocado en base al tratamiento y diagnóstico que tenga tu paciente. Por ejemplo,
Si es de una apendicitis, te enfocarás y la desarrollarás mayormente en el sistema digestivo. Si es de neumonía, la enfocarás y la desarrollarás de mayor importancia en el sistema respiratorio. Los cuidados de enfermería los pudiéramos dividir en 3 apartados generales. El primero serían los cuidados de enfermería que le diste enfocados a su tratamiento y a su diagnóstico. Por ejemplo, digamos que acaba de salir un niño de quirófano de apendicitis. Ok, esto quiere decir que tiene una herida quirúrgica. Por lo tanto, debiste revisarla y hacerle una curación a su herida quirúrgica. Debiste manejar el dolor postoperatorio. Estos cuidados muy específicos serán los que anotarás en este apartado. Después, pasamos a la comodidad del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Si estás en el turno de la mañana, acomodaste su cama, la tendiste, si lo bañaste completamente, si le diste un baño parcial. Y el tercer apartado será a la evolución que tuvo durante el turno contigo o bajo tu cargo. ¿Esto qué quiere decir? Si tu paciente en el turno de la noche tenía fiebre de 37.9 y tú en el turno de la mañana la lograste bajar hasta las 36.3, eso quiere decir que hubo un avance. ¿Pero por qué? Por esto, por tal, por aquello, por aquellos cuidados que tú realizaste. En los últimos apartados deberás especificar cómo dejas a tu paciente. Si lo dejas limpio, si lo dejas estable, si lo dejas cómodo y tranquilo, si hay alguna relevancia que ocurrió durante el turno, deberás anotarlo ahí. Saludos y bonita guardia. Ahora, el ejemplo de la nota de enfermería te lo voy a dar en el segundo capítulo de esta serie. Bien, entonces hemos visto un pequeño video, ¿no? En la cual, pues, nos explica un poco, ¿no? Desde su perspectiva, eh, obviamente para colocar todo en la nota de enfermería, ¿no? Como yo les decía, que es importante, que se tiene que colocar todo, absolutamente todo lo que le hacen al paciente, ¿no? Entonces, y es importante la evaluación, la valoración, ¿no? Que se le tiene que hacer al paciente, ¿no? Y eso obviamente forma parte de todo este proceso de atención de enfermería, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dentro de las características, ser significativa, o sea, el registro, ¿no? Que exprese los problemas, ¿no? Como él lo dice, tiene que estar todo ahí. Expresa los problemas, acciones relevantes del cliente, se ajuste a los hechos, evitar juicios e interpretaciones, ¿no? Anotar las conductas y comentarios de los pacientes también, ser legible, porque es un instrumento legal, claridad en la escritura, ¿no? Que muchas veces es el gran problema que se tiene, ¿no? Uso de lenguaje sencillo, claro y comprensible, a fin de evitar confusión, ¿no? Debe ser realizado el registro con lapicero, evitando el uso de abreviaturas o solo incluir las estandarizadas, ¿no? No borrar ni utilizar líquido corrector, que a veces sucede. No dejar líneas en blanco, evitar borrones y colocarse dentro del paréntesis en caso de error, y ser firmado por el profesional responsable con registro del colegio al concluir el registro, ¿no? Algunas características importantes. Entonces, ¿por qué registrar? Ay, perdón. ¿Por qué registrar? Porque obviamente es una responsabilidad jurídica, una responsabilidad moral, ¿no? Entonces, en el caso que en este caso, pues, que es en función asistencial, tenemos que apuntar y colocar todo lo que ya hemos repetido, o sea, todo lo que está en relación al paciente, ¿no? Si es una función de investigación, pues también, si es que se utiliza algún tipo de registro o algo, ¿no? Y que este pueda estar en relación a la atención del paciente igual forma, ¿no? Y en el caso de que sea función docente y de gestión, también, ¿no? Se debe de colocar.
Entonces, ¿para qué registrar? Para mejorar la calidad científico-técnica, ¿no? Y manejar un lenguaje común, que es importante, ¿no? Manejar un lenguaje común, ¿no? Disminuir la variabilidad de los cuidados, legitimidad y reconocimiento social, permitir la investigación y la docencia. ¿Por qué? Porque obviamente eso va a servir para los futuros profesionales, ¿no? Entonces, y hay algo que es importantísimo, ¿no? Manejar un lenguaje común. O sea, tenemos que manejar un lenguaje común entre todas las colegas. O no, no estar registrando lo que se me ocurre o porque, no sé. Entonces, tiene que haber un registro de acuerdo a una estructura, pues, ¿no? Entonces, ¿cuándo registrar? Perdón. ¿Cuándo registrar? Actos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente y en todos los pacientes de atención, ¿no? Urgencia programada, espontánea, etc. Debemos registrar sin demoras. ¿Cómo registrar? Entonces acá hay algunos ejemplos, ¿no? En documentos normados por la institución, ¿no? Con letra legible, ordenada, libre de enmiendas. Eso ya lo hemos repetido anterior, ¿no? Evitar términos de connotación negativa, ¿no? O sea, el hecho de hacer un tipo de adjetivo hacia el paciente, ¿no? Documentar todas las interconsultas y visitas médicas a las cuales otras enfermedades deberían estar enteradas, ¿no? Eso también es importantísimo, porque a veces puede surgir por ahí que el paciente tuvo una interconsulta, ¿no? Y eso no se colocó, no se supo qué se hizo, pero uno se enteró porque el paciente te contó que le llevaron a tal lugar, pero en la historia clínica no sale, ¿no? Documentar cuidadosamente la respuesta de enfermería a las órdenes médicas, señalar la hora de ingreso, así como de las intervenciones, documentar las intervenciones de enfermería a la hora de su ejecución. Entonces, cuando estamos hablando de esos registros, ¿no? Obviamente, pues si tenemos un registro electrónico, una historia electrónica, obviamente se van a evitar los errores que se suceden en la escritura, pues, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, por ejemplo? No es que yo estoy diciendo cómo van a corregir, sino cómo a veces se corrigen, ¿no? Algunos errores cuando ya lo mandaron en la historia clínica electrónica. O sea, ¿cómo poder corregirlo si algo se grabó y se mandó? Porque eso ya no se puede borrar ya. ¿No? Entonces, algunas veces escriben nuevamente lo mismo, ¿no? Y ahí pues colocan que fue un fe de ratas o algo, pero ahí está mal ya, pues, ¿no? Es lo mismo que ocurriera de que yo le haga un borrón a la nota de enfermería en la historia clínica en físico, ¿no? Ahora, ya también, en este caso, pues, planes estandarizados, ¿no? Y en relación a los fundamentos de Nanda, NIC y ¿no? Que eso lo vamos a ir viendo entre hoy día un poco, ¿no? La siguiente clase y también el próximo mes, ¿no? Porque también vamos a continuar. Entonces, por dominios, ¿no? O aplicando la Nanda, NOC, NIC y NOC, o de acuerdo a la institución hospitalaria, pues, ¿no? Que generalmente eso es el objetivo también cuando estamos hablando de esta estandarización, ¿no? En relación, pues, a las notas y los registros de enfermería, ¿no? Esa es la razón. En mi época, yo les cuento, en mi época, ¿ya? Solamente llegamos, o sea, solamente era hasta Nanda, ¿ya? En mi época, o sea, imagínense hace cuántos años, no, tampoco soy vieja, ojo, ¿ya? Pero, no todavía no se daba o no les enseñaban el Nick y Knock todavía, no existía o ni por acá sabíamos qué cosa era eso. Obviamente que ahora sí ya lo enseñan, ¿no? En las universidades. ¿Por qué? Porque en cierta forma eso ha facilitado, ¿no? Eh, que el lenguaje enfermero, que se puede decir de esa forma, ¿ya? Haya mejorado, se haya sintetizado, sobre todo, ¿no? Y obviamente, pues ya, porque cuando nosotros hacemos una nota de enfermería, probablemente sea bastante, ¿no? Y eso nos ayuda un poco, pues, a sintetizarla, ¿no? Un poco a sintetizarla y colocar lo que es lo más importante, ¿no? Bien, eso lo vamos a ir explicando más adelante.
reglas de redacción, ¿no? Escribir con tinta azul y en forma pulcra y legible, redactar de manera clara y sin faltas ortográficas, ¿no? Evitar el uso de abreviaturas, que se lo hemos estado ya mencionando anteriormente, pero ya es como unas reglas, ¿no? O usar solo las autorizadas, usar el horario establecido en el hospital, reloj de 24 horas, AM, PM, transcribir detalladamente las prescripciones, ¿no? Anotar toda la información acerca de los medicamentos, detallar lo relacionado con los procedimientos y tratamientos intravenosos, venopunción, tipo de solución, perfusión, medicación administrada, etcétera. Fecha, hora y nombre de la enfermera que realiza el procedimiento. ¿Ok? Entonces acá tenemos algunos registros, ¿no? Que probablemente se parezcan a los que ustedes ven en sus hospitales, ¿no? Pues son unos, sí, pues, básicos, ¿no? O sea, los más que se asemejan generalmente a los de los hospitales, ¿no? Y acá en el registro, pues tenemos acá, eh, bueno, la historia clínica, el nombre, ¿no? Los registros de las funciones vitales, ¿no? Los controles diarios, el balance hídrico, ¿no? Indicaciones médicas, exámenes solicitados, tratamiento, ¿no? Entonces, es una historia básica, ¿no? Que se conoce. Acá también tenemos una hoja de medicamentos, ¿no? Registros de prestaciones, acá cuáles son las prestaciones que probablemente esté llevando el paciente, ¿no? El registro de ingreso médico, registro de evolución médica, que esto es igualito a las historias clínicas que conocemos, ¿no? Bueno, acá hay una historia de preparación preoperatoria, protocolo quirúrgico, ¿no? Un consentimiento informado, ¿no? Para algún tipo de procedimientos que se le tenga que realizar al paciente, ¿no? Un formulario, por ejemplo, de solicitud de interconsulta, una orden de hospitalización. O sea, son un montón de registros, ¿no? La epicrisis médica, ¿no? Va. Pero creo que por acá, no, ¿dónde está el registro de enfermería? ¿Dónde está el registro de evolución clínica? Historia y evolución clínica. Mm, pensé que le había puesto, pero bueno, se parece en realidad un poco a esto, ¿no? Dice historia y evolución clínica, dice notas de enfermería, ¿no? Pero obviamente, pues probablemente, dependiendo del hospital, ¿no? Pues algunas que otras van a ser diferentes, ¿no? De repente algunas, en el caso en el caso, por ejemplo, de las notas de enfermería, ¿no? Probablemente esté con el SOAPIE, y ahí el SOAPIE, ¿no? Y ahí ya coloquen de acuerdo a lo que le corresponde, ¿no? De esa estructura, ¿no? O sea, va a depender mucho del hospital también cómo lleve, ¿no? Y como yo les dije, pero son bastantes registros, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso que tiene que hacer alta, que tiene que ser interconsultas, tiene que hacer un documento, otro documento, etcétera. Obviamente que las historias electrónicas nos facilitan la vida, porque todo eso hacemos en la computadora. Colocan un clic, ya está. La interconsulta a tal lugar, listo, pum, ya sale. ¿No? Ven la historia clínica, todo. O sea, ustedes quieren ver la evolución médica, ustedes nomás hacen ahí evolución médica, ¿no? O lo ponen por médicos y ahí todita la evolución les va a salir en una sola, ¿no? Y y si tienen pues varios años anteriores, también lo van a ver, ¿no? También lo van a ver. Porque imagínense, si ustedes quieren investigar, hacer un trabajo de investigación en relación a las historias clínicas, ¿ya? Y quieren investigar con años anteriores, mucho van a encontrar pues un montón de repente de evoluciones mal escritas, no entendibles, o sea, ¿no? Eso pueden encontrar. En cambio, en las electrónicas obviamente van a encontrar más fácil, ¿no? Porque no hay errores que no puedan entender, ¿no? Entonces, todo eso de acá que hemos tratado de compilar un poco el tema de los registros, ¿no? Sobre todo los registros de enfermería, ¿ya? Pues para reforzar un poco lo que ustedes ya saben, pues, ¿no? Reforzar un poco lo que ustedes ya conocen, ¿no? Y en cierta forma, pues, recomendar, ¿no? Recomendar en el caso de que ustedes obviamente sigan haciendo las historias manuales, ¿no? Que tienen que seguir, ¿no? Las recomendaciones de un buen llenado de los registros, ¿no?
y sobre todo también colocar lo que le hacen al paciente, o sea, lo que ustedes hacen, lo que ustedes, las actividades que ustedes realizan, ¿no? Las actividades que ustedes realizan, ¿no? Y las situaciones más importantes también, porque a veces uno no va a poder todo tampoco, ¿no? O sea, rescatar las cosas más importantes, las actividades, ¿no? Porque todo es, pues, conlleva un aspecto ético-legal, ¿ok? Conlleva un aspecto ético-legal. Muy bien. Entonces, ¿les parece? Nos vamos a dar un break de 5 minutos, ¿ya? Para poder entrar a nuestro nuevo nuestro nuevo tema, ¿ya? Y ya luego, pues ya terminarlo, porque terminamos a las 9. ¿Ok? Muy bien, entonces nos vamos a dar un break de 5 minutos, ¿ok? Listo. Muy bien, entonces ya hemos hablado un poco sobre los registros de enfermería. Ahora vamos a hablar sobre Nanda, Nick y Nok. En realidad, hablar de este tema es bien amplio, ¿no? Es un tema muy amplio, ¿ok? Es por ello que vamos a tocar lo que resta este día, ¿no? La otra semana, ¿verdad? Y el otro mes también vamos a seguir hablando de Nanda, Nick y Nuk, ¿no? Entonces, como yo les contaba, ¿ya? Como yo les decía que en mi época, eh, pues, no, no nos enseñaron, o sea, llegamos hasta Nanda nada más, ¿no? Llegamos hasta Nanda y no había pues el Nick y Nok, ¿no? Ya en el tiempo, ¿no? Ya obviamente con otros estudios y todo eso, pues uno aprende, ¿no? El tema del Nanda, Nick y Nok, ¿no? Y pues tengo, por ejemplo, mis libros que de esa época, que están antiguos, ¿no? Para poder, pues uno, pues, conocer, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque el, el, el hecho de que ya la parte científica va avanzando, ¿no? El manejo de los procesos, ¿no? Para que sean eficientes, ¿no? Sobre todo en relación a los cuidados, entonces eso pues hace de que también ya existan otras cosas que ayuden, ¿no? Sobre todo el tema de la atención con el paciente, ¿no? La atención con el paciente. Entonces, en forma general, ¿no? El trabajo de la enfermera, ¿ya? El trabajo de la enfermera, eh, pues pasa por un proceso, ¿no? Y eso lo conocemos como el proceso de atención de enfermería. Eso sí lo conocemos al revés y al derecho, ¿no? Entonces pasa por un proceso en la cual pues uno tiene que evaluar, ¿no? Al paciente, recoger algunos datos, ¿no? Organizar esos datos. Y de acuerdo a esos datos que nosotros hemos recabado, vamos a analizar cuáles son aquellos problemas que tiene el paciente, ¿no? Y ahí es donde nosotros pues damos estos diagnósticos de enfermería, ¿no? Damos estos diagnósticos de enfermería porque hemos identificado cuáles son aquellas necesidades que están afectadas, ¿no? Aquellas necesidades que están afectadas y obviamente pues son las que dependiendo de cuáles son las prioritarias, cuáles son las reales o las potenciales, ¿no? Vamos nosotros a ir transcribiendo o vamos a ir atendiéndolas, ¿no? Una vez que ya saben, tenemos pues este diagnóstico, sabemos cuáles son estas necesidades, vamos a planificar nuestro trabajo, ¿no? Vamos a planificar nuestro trabajo, vamos a ver qué actividades se van a realizar, cuáles son las actividades que se van a priorizar, teniendo en cuenta pues estos objetivos que nosotros queremos, que nos vamos a plantear en relación a esa necesidad que está afectada, ¿no? Y por último, se van a ejecutar esas actuaciones, ¿no? O sea, se va a ejecutar toda esa planificación que nosotros hemos dicho que vamos a colocar, ¿no? O que vamos a realizar, vamos a ejecutarlas, ¿no? Vamos a ejecutarlas, ¿no? Vamos a tratando de lograr los objetivos, revalorar y registrar, ¿no? Identificando algunas variables para el logro de los objetivos, indicadores de calidad y obviamente después van a venir pues la evaluación, ¿no? Vamos a evaluar, ¿no? Cuánto de lo que nosotros hemos planificado se ha cumplido, ¿no? Y obviamente de estas actividades
que se han realizado, ¿no? Cuáles son los que se han hecho, se han dado o no se han dado, y si esas actividades han resultado en cierta forma, pues, beneficiosas para el paciente, ¿no? Entonces, esto es en una forma general que hablamos, pues, de este proceso de atención de enfermería, ¿no? Y que ahí, obviamente, pues, van a entrar todo lo que vamos a ir viendo el día de hoy, ¿ya? Del NANDA, NIC y NOC. Por cierto, no sé cómo, yo creo que, a ver, se los voy a compartir. A ver, me gustaría, por favor, que un encargado de... Voy a dejar de compartir un momento para poder compartir estos materiales, para que ustedes lo vayan viendo mientras que... Ay, es todo esto. Mientras que yo voy hablando del Nanda Niki no. Pero esperen un segundo porque tengo un problema con el WhatsApp. Entonces, a través del WhatsApp voy a compartirle a un asesor de CEGICAP, ¿ya? Porque yo tengo ahí el Nanda Niki no digitalizado, ¿ya? Sobre todo el Nanda del 2023. Así que mientras que se restablece mi WhatsApp, porque no sé por qué tengo problemas, no solamente lo puedo abrir en incógnito, ¿ya? Mientras que se restablece, vamos a continuar con la clase, ¿ya? Esperen un segundito, a ver. Y ya está. Ya, mientras que va cargando, vamos a ir avanzando, ¿ya? Entonces, a ver. Y yo ahí les voy a compartir los libros digitalizados. Y ahí, pues, como les estaba diciendo yo, ya están los diagnósticos de enfermería, ¿no? Del 2021-2023. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué es el PAE? Bueno, yo he estado hablando, ya he hablado en forma general, ¿no? De todo este proceso que nosotros realizamos, ¿no? Que es el proceso de atención de enfermería, ¿verdad? Es un método, ¿y qué cosa es? Vamos a recordar un poco. Es un método científico y organizado cuya finalidad es administrar cuidados individualizados de acuerdo a los problemas de salud reales y potenciales, o sea, riesgo, ¿no? Que presentan las personas, familia, comunidad y en un determinado momento, ¿ok? En un determinado momento. Perfecto. Entonces, y acá obviamente se agrega, ¿no? O sea, acá, cuando estamos hablando de este proceso de atención de enfermería, estamos hablando del NANDA, NIC y NOC, pues, ¿no? Porque ahí va a estar involucrado todo lo que tiene que ver con este proceso de atención de enfermería. Bien, ahora sí, espérenme un minuto, que ahora sí ya cargó. Ya, a ver, vamos a ver acá. Y lo voy a compartir en estos momentos, esos libritos para que los pongan. Porque asumo que ustedes deben tener un grupo de WhatsApp, así que eh, ahí les voy a compartir, ¿ok? Bueno, está que sincroniza esto, así que vamos a esperar un momento. Mientras tanto, seguimos, ¿ya? Entonces ya sabemos que el PAE es el proceso de atención de enfermería, donde pues se van a ver todas estas actuaciones, ¿no? En relación a la atención del paciente, ¿ok? En relación a la atención del paciente. Muy bien. ¿Qué más? Y lo definimos como el conjunto de acciones intencionadas que el profesional de enfermería, apoyándose en modelos y teorías, realiza un orden específico con el fin de asegurar que la persona, familia, comunidad que necesitan atención de salud reciban los mejores cuidados por parte de nosotros. En realidad, el proceso de atención de enfermería, ¿no? Pues hace de que nuestro trabajo sea más ordenado, pues, ¿no? Que nuestro trabajo sea más ordenado, ¿no? Que nuestro trabajo pues, sea sistemático y obviamente pues eh, con con un rango científico, pues, ¿no? Con un rango científico, porque si no, imagínense si no existiese, ¿no? Imagínense si no existiese estos procesos, ¿no? O sea, imagínense. Obviamente sería todo un desorden, o sea,
Una escribiría tal cosa, otra escribiría tal cosa, o sea, no se seguiría un orden, no se seguiría una prioridad, ¿no? Cómo se tiene que tener, ¿verdad? Ahora sí, ya, ahora sí, reenviar, voy a reenviar ahorita. Ahí está. Ahí estoy compartiendo, ya, con, a ver, ¿dónde está? Ahí está. Estoy compartiendo ahorita este material, ¿ya? Para que se los compartan. A ver, por favor, la persona de CEGICAP que esté presente y me esté escuchando, por favor, compartan esos materiales que les acabo de mandar al WhatsApp, porque se los manden a los chicos por el grupo. Asumo que mantengan un grupo de WhatsApp, ¿ya? Muy bien, entonces ahí les he compartido el NANDA de este año, ¿no? 2021-2023, el no, el NIC y NOC de la sexta edición, ¿ok? También que está actualizado. Listo, muy bien, seguimos. Entonces, ya hemos definido un poco qué es el PAE, ¿no? Y cuando estamos hablando en relación ya a la parte de Perú, ¿no? Hay una base legal, porque recuerden que nosotros tenemos la ley del trabajo de enfermero, ¿no? Que esperemos que en el tiempo también se pueda actualizar un poco y eso también, justamente, miren, les comento, en el año 2019, ¿ya? En el año 2019 se comenzaron a hacerse, pues, obviamente en 2019 estamos hablando de otra directiva del colegio, pues, ¿no? Porque después vinieron ya otra directiva. Eh, se tuvo, pues, varias reuniones y en una de ellas también participé para la actualización de la ley, ¿no? La actualización de la ley del trabajo enfermero, ¿no? Y ahí hablamos, por eso yo al principio yo les mencioné el tema de la autonomía, ¿no? Hablamos un poco del tema de la autonomía, que es es la pelea, ¿no? Es la pelea con otros profesionales de la salud, lamentablemente que no quieren, pues, que se vea el tema en el caso de enfermera, pues, ¿no? En el caso de la enfermera, ¿no? Pero entonces, gracias Héctor, gracias. Ahí chicos, les he compartido, ahí les van a compartir ya esos 3 libros, ya, actualizados, ya, para que ustedes pues tengan de guía, por lo que vamos a ir hablando el día de hoy, el día 29 y en el otro mes también, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, les estaba mencionando un poco el tema de esta experiencia, ¿no? Pero lamentablemente vino la pandemia, ¿no? Y recién, obviamente, pues todavía seguimos en pandemia, todavía, o sea, todavía seguimos con el COVID y la gente está que se contagia, ¿no? Se sigue enfermando, pero obviamente ya no mueren las personas, ¿no? Salvo pues que tengan algún tipo de comorbilidad y no se hayan vacunado, ¿no? Bueno, entonces, y ya se están retomando al parecer algunas reuniones para actualizar un poco la norma, pues, ¿no? Actualizar un poco la ley del enfermero, ¿no? Que sería pues genial. ¿Por qué? Porque la verdad que podríamos los enfermeros, ¿no? Tener sus consultorios, ¿no? Tener todo lo que pues otros profesionales no tienen, ¿no? Y que básicamente por temas de problemas, ¿no? De peleas, no se da, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente eso. Entonces, hablando del PAE, ya un poco entrándonos al tema, dentro de la ley del enfermero, ¿ya? En el capítulo 2, donde dice responsabilidad y funciones de la enfermera, ¿no? En el artículo 7, nos dice bien claro, brindar cuidado integral de enfermería basada en el proceso de atención de enfermería, o sea, el PAE, ¿no? ¿Y qué más nos dice el reglamento? En el capítulo 2 dice, de la responsabilidad y funciones de la enfermera, establece que corresponda a la enfermera el ejercicio de las siguientes funciones: brindar cuidado integral de enfermería basada en el proceso de atención de enfermería, que incluye la valoración, el cual será registrado, perdón, me fui abajo, el que incluye la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución
y la evaluación del mismo, el cual será registrado obligatoriamente en la historia clínica del paciente o en la ficha familiar, ¿no? Entonces nos dice, en el artículo cuarto también nos dice, del ámbito de la profesión de enfermería define cuidado integral de enfermería es el servicio de la enfermera que brinda a las personas a toda etapa de su vida, desde la concepción hasta la muerte, incluyendo el proceso de salud, enfermedad, implementando el método científico a través del PAE, o sea, el proceso de atención de enfermería que garantiza la calidad del cuidado profesional. ¿Ok? Garantiza el cuidado del cuidado profesional. Muy bien, entonces nos está diciendo acá, tenemos que hacer uso del PAE, pues, ¿no? Del proceso de atención de enfermería, porque en primer lugar es obligatorio, ¿no? Es obligatorio ya dentro del ejercicio profesional, ¿no? Dentro del ejercicio profesional. Muy bien. En el Perú, la aplicación del proceso de atención de enfermería es considerado como un instrumento de evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo de la enfermera, ¿no? La obligatoriedad de su aplicación responde en estos últimos tiempos la exigencia de carácter legal, institucional y profesional. O sea, es obligatorio, ¿ok? La exigencia institucional a los indicadores publicados en el Manual de Indicadores Hospitalarios, Perú MINSA, OG 01-2001, MINSA, en el que se considera el porcentaje de diagnósticos se considera el porcentaje de diagnósticos de enfermería registrados y a la calidad de registros de enfermería como indicadores de cuidado de enfermería. Miren, en este documento del MINSA, del Ministerio de Salud, ¿no? Consideran el porcentaje de diagnóstico de enfermería. O sea, quiere decir que el Ministerio de Salud, ¿no? Las enfermeras en los hospitales, pues tienen que sí o sí colocar, porque eso es uno de los indicadores, ¿no? Y sobre todo de lo que se va a evaluar, ¿no? Del trabajo de las enfermeras. Si estamos, por ejemplo, nosotros quisiéramos hacer una auditoría, ¿no? Y si hay ese documento, entonces ese documento se va a refrentar, ¿no? Con la evaluación que se hagan a esas historias clínicas, ¿no? Que se hagan a esas historias. Bueno, yo la verdad, yo no he trabajado, o sea, he trabajado en el Ministerio de Salud, sí, pero hace un montón de años, ¿no? Hace hartos años, y hace muchos años, pero he trabajado en provincia, ¿no? Y pues todavía no, eh, bueno, no se maneja todo no se maneja lo mismo que en provincias que en la capital, ¿no? Eso sabemos, ¿no? Pero en relación a este documento del Ministerio de Salud, ¿no? Nos están indicando que es un indicador, ¿no? Valga la redundancia. Muy bien, ¿qué es lo que cuidamos? El diagnóstico, el síntoma, la enfermedad, el cuerpo, ¿no? Entonces, cuidar a la persona en su experiencia, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a atender a un paciente, ¿no? O atender a un paciente, ¿ya? No solamente, pues, vamos a ver, ok, cuáles son las necesidades que tienen que ser realizadas, ¿no? O satisfechas, o cuáles son los síntomas de la enfermedad en sí o el cuerpo, no, sino que cuidar a la persona holísticamente, pues, ¿no? Con todo lo que tiene la persona, ¿no? En su aspecto biopsicosocial, ¿no? En su aspecto biopsicosocial. Y no solamente eso, espiritual, porque también la parte espiritual, ya la enfermera también, pues, explora, ¿no? Y ya esa dimensión, ¿no? Explora esa dimensión, ¿no? Ha habido muchas experiencias de enfermeras que han ayudado mucho a muchos pacientes, ¿no? A satisfacer esa necesidad espiritual, ¿no? Esa necesidad espiritual, ¿no? Y que es una necesidad totalmente distinta. Bueno, voy a decir solamente unas cositas nada más, no voy a meterme al hablar tanto de eso, pero es algo que a veces uno lo puede hacer, ¿no? O sea, a veces porque nosotros como enfermeras o como profesionales de la salud, que a veces vamos
no solamente puede satisfacer la parte física del paciente, ¿no? Sino la parte psicológica también, o sea, la parte de salud mental, pero también muchas veces la parte espiritual, ¿no? Y eso no, nosotros no lo colocamos, ¿no? La parte espiritual, ¿no? O sea, ese acompañamiento que le damos a ese paciente, ¿no? Porque muchos pacientes pues tienen sus propias doctrinas, ¿no? ¿Ya? Y y también ayudamos en eso. O sea, y es por ello que se dice, ¿no? Cuidar a la persona en su experiencia de salud y enfermedad, ¿no? Entonces, eh, y obviamente pues estamos ahí para ayudar al paciente, ¿no? Porque pues se van a dar algunos casos, algunas situaciones como esa, ¿no? Y yo particularmente, por ejemplo, esa dimensión, por ejemplo, como le estaba comentando, esa dimensión espiritual, eso, por ejemplo, en mi época no se hablaba, o sea, no se enseñaba, no nos decían, pero ahora sí, en las universidades sí se toma eso, ¿no? Pero acá no estamos diciendo de que si yo soy católica, que yo soy evangeliza o testigo de Jehová, no, sino que la parte espiritual de que, pues, que el paciente tenga algún tipo de fe, ¿no? ¿No? O sea, no más, no tanto por el tema de tener alguna elección religiosa, ¿no? Sino por el tema de la fe en sí, ¿no? Y eso también nosotros muchas veces hemos ayudado a los pacientes, ¿no? ¿No? Sobre todo, por ejemplo, aquellos pacientes que probablemente estén ya en sus últimos días, ¿no? Esta atención paliativa, ¿no? No sé si ustedes ahí, entre ustedes, eh, porque hay una especialidad en la parte de enfermería, de la parte paliativa, ¿no? También hay, no sé si hay sí en sí, pero en otros países sí hay, ¿ya? Entonces se toca bastante esos temitas, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, trabajé también en algunas veces, ¿no? Íbamos y visitábamos pacientes porque básicamente lo que yo hacía más era atención a domicilio, ¿no? Y visitábamos a pacientes ya en sus últimos días, ¿no? Hacíamos atención paliativa. Y ahí, pues, obviamente, vamos al equipo multidisciplinario, médico, enfermera, en el caso de que vaya psicóloga, ¿no? Que generalmente es lo que más, es donde más se da el trabajo, ¿no? Entonces, y ahí pues vemos la parte espiritual, ¿no? Vemos la parte espiritual, ¿no? Entonces, o sea, en conclusión, ya no me voy tanto a más del tema, ya, ver la experiencia de salud de enfermedad, ese proceso de salud de enfermedad que nosotros conocemos muy bien, en el caso en este caso, pues, del paciente, ¿no? Muy bien, entonces, importancia del proceso de atención de enfermería. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el PAE? Porque promueve un mayor grado de interacción entre la familia, la persona y la comunidad, ¿no? O sea, esa relación terapéutica, porque nosotros tenemos una relación con el paciente, la persona, familia, comunidad, ¿no? Una relación terapéutica, ¿no? Incrementa la acreditación profesional, ¿ya? Impulsa a la investigación porque a través del proceso obviamente existen mucha información, ¿no? Existe mucha información, mucha data que nos va a ayudar, pues, si en el caso queremos hacer algún tipo de investigación, ¿no? O algún tipo de auditoría también, ¿no? Permite el ejercicio independiente. ¿Por qué? Porque dentro del proceso nosotros vamos a colocar ahí las actuaciones, ¿no? Que van a estar en relación o en este caso, las actividades que van a estar en relación a aquellas necesidades que van a ser identificadas y que tienen que ser satisfechas, ¿no? ¿Qué más? Facilita la coordinación y comunicación entre los miembros del equipo de enfermería y otros profesionales. Y eso es muy importante porque imagínense si no existiera. Tendríamos que estarle llamando por teléfono a la colega para saber qué ha hecho, qué ha puesto, qué no ha puesto, etcétera, ¿verdad? Entonces nos facilita mucho la comunicación porque por eso es importante, pues, el lenguaje enfermero, que sea un lenguaje estandarizado, pues, ¿no? Ya cuando yo leo la historia clínica, entonces me voy a dar cuenta qué es lo que le han hecho el paciente, ¿verdad? Facilita el proceso de control e evaluación. Eso es importante también, ¿no?
facilita el proceso de control y evaluación, o sea, el seguimiento que yo le podría estar haciendo al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente probablemente se va a quedar ahí mucho tiempo hospitalizado, ¿no? Entonces yo, pues, ¿qué va a pasar? Yo voy a trabajar, voy a salir de mi turno y de repente lo voy a encontrar en unos 2 a 3 días, ¿no? Entonces, voy a seguir su evolución, voy a seguir vamos a hacer un seguimiento, ¿no? Y sobre todo también, siguiendo pues si las actividades que se están realizando le están ayudando al paciente, ¿no? Evaluándolo, ¿verdad? Garantiza la calidad del cuidado. Pues, pues sí, porque a través del proceso nosotros, como ya sabemos que vamos a colocar todo lo que se va, la actuación que se va a hacer con el paciente, se va a colocar ahí, en esos documentos, ¿no? Y obviamente, pues, lo que yo voy a colocar, porque todas las actividades que nosotros realizamos tienen una fundamentación científica. ¿Por qué? Porque obviamente la disciplina de enfermería, pues, tiene un carácter técnico-científico, ¿no? O sea, si yo le voy a, no sé, pues se me ocurre, a ver, lavado de manos, que es lo más sencillo, ¿no? Si yo hago un lavado de manos, ¿no? Tiene una fundamentación científica, ¿no? ¿No? Entonces, eh, el que pueda hacer es prevenir las infecciones cruzadas, una cosa así, ¿no? Una fundamentación científica. O sea, todas las actuaciones, todas las actividades que nosotros hacemos tienen un fundamento científico. O sea, yo no voy a hacer algo sin saber por qué lo estoy haciendo o porque no tenga alguna explicación científica. Porque ahí ya no sería, pues, algo científico, sino algo sería ya algo empírico, ¿entiende? Y cuando estamos hablando de algo empírico, ¿verdad? Que no tiene ningún sustento científico, entonces ahí estamos cometiendo un error, ¿verdad? Ahí estaríamos cometiendo un error, ¿no? Entonces, eso siempre tienen que recordar. Todas las actividades que uno realiza con el paciente tienen un carácter científico. O sea, es por qué lo estoy haciendo. O sea, uno tiene que saber por qué lo estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, y eso va a garantizar la calidad del cuidado, pues, ¿no? Si queremos un paciente que mejore, ¿no? Que al final el paciente salga sano, ¿no? Regrese a su casa, le den de alta, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que procurar darle una atención de calidad. Pero ¿cómo? ¿Qué garantiza la atención de calidad? O sea, en este caso, la calidad del cuidado. Nuestras actividades, pues. Nuestras actividades que han sido en relación a la parte científica y también un aspecto que es importantísimo, que tampoco no podemos dejar de pasar, ¿no? Nuestro trato al paciente, ¿no? Nuestro trato al paciente. ¿Ok? Muy bien. Y creo que con eso nos vamos a quedar porque estamos a 4 minutos para ver si de repente tienen algunas preguntas, ¿ya? Es sobre la definición y la organización. Entonces, dentro del proceso de atención de enfermería, sabemos que existe pues una valoración que lo vamos a ir desmembrando poco a poco, ¿no? Que es la valoración, donde vamos a... Valoración, como su nombre mismo lo dice, valorar. ¿Qué vas a valorar al paciente? Al paciente con todas sus características, ¿no? Biopsicosocial, espiritual, ¿no? Y obviamente a través de ello vas a ver qué es lo que tiene el paciente, ¿no? ¿Verdad? Y pues obviamente se va a identificar aquellas necesidades, se van a dar los diagnósticos de enfermería, ¿no? Se va a hacer una planificación y en una ejecución también y la evaluación. Y en cada proceso, o sea, acá, en cada parte del proceso de atención de enfermería, se va a generar un análisis, pues, porque todo, como les dije, todo lo que tiene que ver con la parte de la relación terapéutica entre la enfermera y el paciente, familia, comunidad, ¿ya? Y todas las actividades tienen un fundamento científico, entonces quiere decir que todo lo que vamos a hacer vamos a analizar, ¿verdad? Vamos a analizar, ¿no? Entonces, las partes del proceso de atención de enfermería, tenemos que analizar, ¿no? Entonces, y eso obviamente, pues también es una de las grandes habilidades que la enfermera debe tener, su capacidad de análisis, ¿no? Su capacidad de análisis.
¿no? De comprensión, de análisis, ¿no? De comprender, porque por ejemplo el paciente te puede decir algo y tú de repente no lo comprendes, no lo entiendes, ¿no? Y eso podría suceder, por ejemplo, si nos tocaría un paciente que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? O sea, nosotras tenemos que ponernos en todas las situaciones, ¿entienden? En todas las situaciones, ¿ok? Muy bien, entonces, hasta acá nos vamos a quedar, ¿ya, chicos? ¿Ya? Y no sé si tuvieran alguna pregunta, alguna experiencia de repente que nos quieran contar en estos momentos. Yo les he compartido ahí los libritos que están bien chéveres. Si encuentro unos, alguna información más, porque creo que por ahí también encontré algo también que también se los voy a compartir porque me gustaría que lo vean también y ustedes ahí tengan una recopilación de guías y todo eso también para que ustedes lo tengan y lean, ¿no? Sobre todo lo porque están en el hospital y obviamente pues hacen esos tipos de análisis, ¿no? De atención al paciente. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Si tuvieran, estamos a un minuto de acabar nuestra clase, ¿ya? Hola, buenas Y noches. sí, Disculpa. Marisela. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Quisiera hacer una consulta sobre la ponencia que hoy día nos ha dado. Nosotros, como vamos a salir como auditores, en base a que, por ejemplo, hoy día se ha basado todo lo que es en el área hospitalaria? ¿Qué tipo de observaciones más o menos podríamos encontrar para tratar de subsanarlas y que no afecte tanto lo que es al paciente y a la entidad, ¿no? Observaciones en relación al manejo de registros en general de los hospitalarios, dices. Lo que me refiero es que nosotros vamos a salir como auditores. Ujú. Nuestra labor ahí va a ser no tanto en el trabajo, sino como auditar. Ah, ok, Sí, ok, ok, ya entendí. más Ya, o ya te menos. entendí. Ya, buena pregunta. Bueno, a ver. Lo que pasa es que dentro de la parte de auditoría en salud, ¿ya? Tiene sus propias normativas. O sea, hay una normativa que habla de la auditoría en salud. No tengo ahorita el número de la normativa, no lo recuerdo muy bien, ¿ya? Pero hay una normativa que es de la auditoría en salud y dentro de la auditoría en salud habla de auditoría en enfermería, ¿listo? Pero para que puedan ustedes saber y conocer de la parte de auditoría en enfermería, obviamente tienen que saber cuál es, qué es lo que van a auditar, ¿no? En el caso, por ejemplo, si van a auditar, no sé, una historia clínica, tienen que saber, pues, todas las partes de la historia clínica, porque cuando uno audita, ¿ya? Tiene que auditar todo, audita toda la historia clínica, ¿listo? Toda la historia clínica. Y en el caso, por ejemplo, de una historia, perdón, los registros de enfermería, se va a auditar todo, ¿no? Desde el hecho de que si es que hizo con lapicero azul, si la letra estuvo clara y concisa, ¿no? Si es que utilizó la estructura, no sé, del SOAPIE, ¿no? Si es que, a ver, ¿cómo les explico otro? Si se colocaron todas las actividades, todo eso es lo que se audita, ¿correcto? Todo eso es lo que se audita. Seguramente en uno de los módulos, ¿ya? En uno de los módulos, cuando hablen de la auditoría en sí, auditoría entre auditoría, les van a presentar algunos casos, ¿no? Les van a presentar algunos casos de cómo, por ejemplo, ¿no? Se presentó, supongamos, ¿no? Se presentó un caso de una denuncia, ¿no? Vamos a auditar la historia. Ah, se audita toda la historia. Listo. Entonces, dentro de toda la historia se va a revisar también los registros de enfermería. Y ahí van a comenzar de repente a ver, pues no, miren, esto de acá, algunos errores, ¿no? Miren, lo que vamos a hacer, ya porque a mí no me corresponde ese tema en realidad, ¿no? Pero yo les voy a mostrar, y eso va a ir, pero para el otro mes, ¿ya? Porque yo lo que quiero es acabar con el tema del Nanda Nini no, ¿no? Que también continúa el otro mes. Y yo ahí, porque yo también, pues, como también dicto la parte de auditoría en salud, ¿ya?
yo ahí les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes sepan, por ejemplo, porque tú me dices, yo como Marisela, yo voy a salir auditora, pero ¿qué voy a auditar? Una cosa así, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Para eso existen normas. Está la norma y una de las normas importantes que uno tiene que saber como auditor en salud es la norma de calidad, porque a través de la calidad de atención, de la calidad de las historias clínicas, todo, ahí se va a ver todo lo que tiene que tener en cuenta para una calidad de atención, ¿no? Hay una normativa sobre eso. Y también está la normativa, ¿no? Del Ministerio de Salud que habla de las auditorías, que eso también se lo tienen que saber, ¿ya? Este, bueno, no sé quién es la delegada, ¿ya? De repente, ustedes sabrán que en este mes es el último mes del año, estamos full, pero de repente por ahí alguien me escribe, no sé, para el otro mes, yo les prometo para el otro mes, ¿no? Yo les podría pasar esas normativas, ¿ya? Yo les podría pasar las normativas para que ustedes lo vean. Y por ahí podríamos analizar algunos casitos, pues, ¿no? Claro que no me correspondería en estas clases, pero por ahí analizaríamos, por ejemplo, ahí, porque como les dije, yo también dicto otros auditoría en salud en sí, ¿ya? Entonces, y ver, ¿no? Por ejemplo, miren, tenemos este caso, ¿qué es lo que se ha analizado? ¿Qué es lo que dice la norma? Esto, ¿en qué se falló? En tal cosa, una cosa así, ¿no? Una cosa así. ¿Ok, chicos? Pero para ello, ustedes tienen que saberse todo lo que tiene que ver con la historia clínica, de la Nandanini no, las estructuras que se utilizan en el tema de los registros, eso se lo tienen que saber, ¿me entienden? Y son en realidad tres cosas principales, ¿ya? Porque obviamente en todo el tema de auditoría van a haber un montón de temas, pero hay cosas importantísimas, todo es importante, pero hay cosas importantes que ustedes se le tienen que conocer, las normas. Eso. Un auditor tiene que saber de normas, entonces tienen que saber las normativas, ¿no? ¿Qué normativa me habla de la auditoría? Ah, tal normativa de tal fecha. ¿Ok? ¿Cuál es la normativa de calidad de salud? Esa normativa, etcétera. Porque hay un montón de normativas. Hay un montón de normativas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ya nos hemos pasado 5 minutos, ¿ya? Y nos encontramos la próxima clase. ¿Ok?